Y desde hace un par de semanas el Señor me ponía mucha intensidad acerca de un asunto que tiene que ver con eso, ¿no? Con los últimos tiempos. Y antes de empezar te voy a invitar a que te vengas conmigo a 1912 y te voy a poner un ejemplo. Sabéis que a mí me gusta ser muy gráfico, me gusta que todo se entienda desde el aspecto de un ejemplo. Y te voy a invitar a que vamos a hablar hoy de coche. En 1912, creo que ninguno de los que estamos aquí estaba vivo todavía, ¿no? En 1912 los coches todavía se arrancaban con manivela. No sé si lo habéis visto en las películas. Típico coche que se tenía que bajar el chofer, cogía una manivela, era como un hierro así torcido, lo ponía delante y empezaba a darle vueltas hasta que arrancaba el coche. No importaba si llovía, no importaba si estaba nevando, no importaba si hacía frío fuera, porque si no te bajaba y te iba adelante del coche, el coche no arrancaba. En aquellos tiempos el coche se utilizaba para hacer trayectos largos, porque solamente quien tenía un coche era como, wow, tenía un coche, era... Hoy en día todo, incluso las familias hasta tienen 2, 3, 4 coches, uno, pero mínimo uno, que mínimo. Pero en aquellos tiempos, arrancar el coche era todo un proceso. Era como, bueno, pues ya estamos aquí, hemos organizado el viaje, cargado las maletas, ahora vamos a arrancar el coche. Pues en 1912, un coche del futuro tuvo una idea y dijo, aquellos hombres de allí están sufriendo mucho. Voy a ir para ellos y voy a enseñarles que hay mejores maneras de hacer las cosas. Entonces, en 1912 se teletransportó un coche del futuro que había conseguido optimizar tanto la energía solar que solamente con proyectarse en el sol mientras estaba recorriendo el camino tenía unas placas solares que ya cargaban la batería. Era idílico, era una cosa impresionante porque no hacía ruido. En aquel tiempo los coches, para demostrar toda su potencia, cuanto más ruidosos mejor. Eran robustos, eran de hierro, eran fuertes, eran anchos, eran coches con ruedas gigantes. Este coche se presenta, apenas se le veía en la rueda. Un coche que se le veía como muy resplandeciente, pero por dentro se escuchaba ruido. Y los coches decían, ¿pero por qué se escucha ruido dentro de ese coche? Y él le explica, mira, es que tengo radio, yo me comunico, a mí me llegan mensajes. Y la gente decía, radio, pero qué tontería esa, no puedes disfrutar de cómo se está escuchando el motor. Y decía, pero no solamente eso, sino que yo también me puedo comunicar porque tengo manos libres. ¿Manos libres? ¿Pero con quién te va a comunicar? Si lo mejor ir hablando entre nosotros. No, pero yo me comunico con alguien que incluso esté lejos. El caso es que los coches no lo entendían mucho, pero este coche decían, bueno, ¿y cómo andas? ¿Cómo te arrancas? No, yo soy eléctrico. No sé si te pierdes por ahí o te estás imaginando y hay un megacoche. Los coches estaban un poco perdidos porque tenían luces, pero no sabían de dónde venían las luces. Ellos entendían que se le iluminaban los ojos. Si te iluminan los ojos, claro, ellos no tenían luces. En aquellos momentos no existía batería, no existía la electricidad en los coches. ¿Por qué se te iluminan los ojos? Porque eres muy raro. Pero ¿sabes qué? Este coche le empezó a decir, un día lo juntó a todos y le dijo, mira, yo sé que me veis diferente, pero yo he venido a enseñaros que todas esas diferencias os van a dar mucha libertad. Y ellos le decían, sí, tanta libertad, demuéstranos cómo te mueves. A ver, ¿cómo lees tú los mapas? Yo no leo mapas. Yo llevo un GPS. ¿GPS? ¿Eso qué es? Todos empezaron a introducir ahí. ¿Cómo que es un GPS? Cuéntanos. Mira, todo eso de llevar a un conductor que va al lado de ti, que te está diciendo gira a la izquierda, que tiene que interpretar un mapa, depende cómo lo ponga, eso es antiguo. El caso es que todos los coches empezaron a escucharlo un poquito y dijeron, ostras, tiene algo interesante. Y como eso de la electricidad, uno le preguntaba, ¿pero y cómo te cargas? Otro le preguntaba, ¿con el sol? Otro le dijo, pero entonces la importancia de todo lo que tú tienes es la energía, la electricidad que funciona dentro de ti. Y él se está dando cuenta que ya todo estaba interesante. Pero ¿sabes qué? Los fabricantes de las manivelas y de los mapas, de la guía Michelin, estaban atentos y decían, este tipo nos está quitando el negocio. Porque aquí ahora llega y se presenta, claro, este no necesita manivela para arrancar. Y tampoco necesita mapa para saber dónde está. ¿Y nosotros de qué vamos a vivir? Hemos pagado un montón de gente, arquitectos, ingenieros, un montón de personas que han hecho la obra para crear una manivela que arranque perfectamente. Había uno de ellos que había inventado la manivela un poquito más corta, se estaba forrando el tipo. Y dice, ahora llega este, no necesita manivela. Otro dice, ¿y ahora qué? Ahora yo ya no le voy a decir a la gente dónde está el mejor restaurante, porque él lo lleva incluido en el GPS. Tenemos que hacer una conspiración contra este coche. Así que un día se citaron los dueños de las manivelas y los empresarios de los mapas, que eran grandes empresarios que controlaban la automovilística en aquel tiempo, en 1912,
Y lo llamaron y le dijeron, nos interesa mucho tu proyecto, queremos que nos cuentes un poquito más. Y cuando estaba arrinconado, habían llamado a todos los demás coches y les dijeron, ahora vayas a saber que este coche no es tan bueno, porque aquí donde lo veis está hecho entero de plástico, no es como vosotros que sois de hierro puro, hierro pesado, que cuando vais por ahí sois sólidos. Y aunque lo quisieron, aunque a él lo convencieron para que enseñase cuál era su tecnología, lo que hicieron era decirle, ahora vas a saber lo que importa una manivela y de lo que está hecha una manivela. Y empezaron a destrozarlo. Empezaron a romper cada una de sus piezas. Empezaron a sacar las llantas. Empezaron a sacar las ruedas. Empezaron a destrozar el GPS. Empezaron a destrozar el salpicadero. Empezaron a romper los cristales. Ya no funcionaba la radio. Y el coche simplemente, todos los demás coches decían, hola, pues sí es verdad, pues sí es de plástico. No aguantaba apenas el golpe de una manivela. Y no os podéis imaginar, aquel coche terminó para el desguace. Ya no quedaba ni una sola pieza de aquel coche. Un coche que era tan bonito, que se iluminaba, que resplandecía. Apenas había llegado a 1912 y ya iluminaba toda la ciudad. Ya no se veía, ya no arrancaba, ya no funcionaba. Estando para el desguace, los dueños de las manivelas dijeron, ¿os dais cuenta? ¿Veis? Es que no vale para nada. Tenéis que seguir comprando manivelas. Y los dueños de los mapas dijo, ¿y ahora quién nos va a llegar a los sitios? Ahora los mapas valdrán el doble. Pero alguien de los que estaba allí, cuando ya se lo estaban llevando para el desguace, dijo, pero yo recuerdo las palabras de este coche. Y él dijo algo muy interesante. Cuando él dijo que funcionaba por electricidad. Y dijo que era el sol quien lo cargaba. Y que cuando él se ponía, simplemente con estar en la presencia del sol, ya se cargaba. Quizás las baterías, aunque no entendemos de baterías, pero quizás las baterías valgan para algo. Y entonces alguien, mientras se lo llevaban, empezó a coger baterías, pidió ayuda a unos 11 más, y 11 más cogieron baterías entre todos, y esas baterías dijeron, vamos a guardarlas, algo tenemos que hacer. Y entre todos construyeron, con los paneles solares que habían quedado, construyeron un sitio que era un punto de carga. Y construyeron allí una pergolita, unos paneles solares, nadie se dio cuenta, porque como no lo identificaban, simplemente dijeron, ¿para qué quiere esta gente esos trozos que han quedado? Pusieron sus paneles solares y decidieron implementar un poquito de cada batería en sus coches. Y de ahí salió el que en aquel momento cada coche pudo tener una pequeña batería, con la cual, aunque necesitaban un motor, y todavía no estaban tan avanzados, aquel motor les permitiría andar, pero la batería les permitiría tener una radio. Y se inventó la radio porque vieron cómo se hacía y empezaron a trabajar y dijeron, si él viene del futuro y lo ha tenido, nosotros podemos inventarlo para que aparezca. Y inventaron un GPS, inventaron las luces de los coches y dijeron, si él tenía luces y fue con batería, aunque no funcione ahora todo nuestro coche con batería, pero el motor va a seguir estando, pero vamos a ponerle luces. Y sin darse cuenta, aunque los dueños de las manivelas y los dueños de los mapas pensaron que habían destruido el coche del futuro, que ya tenían todo bajo control, en realidad el coche del futuro había conseguido lo que quería. Y es que todos los coches pudieran tener ahora una libertad. Ya no se tenía nadie que agachar cuando estaba lloviendo y buscar a alguien especial para que arrancara el coche, porque todos los coches podían arrancarse por sí solos. Y lo único que tenían que hacer era cargar las baterías en el punto de carga. Así que aunque a veces tenían que esperarse los unos a los otros, tenían que ponerse de acuerdo, pero iban corriendo a su punto de carga y entonces se cargaban con los paneles solares, cargaban sus baterías y se volvían a ir. Sé que este es solamente un ejemplo, que no tiene mucho sentido porque no vino ningún coche del futuro en 1912, pero cuando el Señor Jesús vino, Él nos vino a anticipar algo del futuro que en aquel tiempo no nos era permitido conocer. Porque en aquel tiempo los dueños de las manivelas, los maestros de la ley, tenían todo bajo control. Tenían tanta soberanía sobre lo que se podía y lo que no se podía, que si tú tenías un corazón íntegro y querías simplemente encontrarte con la presencia de Dios, llevabas tu sacrificio, tenías que sobornarlo. Porque a veces ni siquiera tu sacrificio llegaba. Eran ellos quienes te juzgaban, depende de qué has traído, a ver si está bien o no. Pero el Señor tuvo que pagar un precio muy alto. Aquel coche tuvo que ser destruido. Hoy estábamos cantando aquí canciones que tocan la presencia del Señor y canciones que nos conmueven. Y me venía mientras estaba ahí un pensamiento y era, ¿sabes? Para que tú tengas al Espíritu Santo hoy, para que simplemente vayamos a nuestro punto de carga, que es la iglesia,
por si hay un símil comparativo. Este es tu punto de carga. Te descargas durante toda la semana, pero vienes aquí y te llena la fuerza. Pero no porque esté el predicador o porque estemos con la alabanza y suene bonito, porque te encuentres con el Espíritu Santo. Por eso es importante que apenas entres por esa puerta, se abra esa puerta, pero también se abra tu corazón a recibir todo lo que el Espíritu Santo ha determinado para ti. Porque es para ti. A veces escucho a alguien que dice, es que la predicación era para mí. Yo digo, siempre es para ti. Para cada uno de vosotros, siempre es la predicación. Para el que está aquí, siempre es la predicación. La alabanza siempre es para el que adora. Cada vez que adoramos, le digo a los chicos, ese es nuestro lema, adoremos primero nosotros. Nuestros ensayos no son ensayos, son adoraciones. Al final ensayar tienes que ensayar en casa. Aquí viene a encontrarte con Dios. Aquí tiene que estar el perfume, el olor fragante. ¿Por qué no tenemos incienso? Porque el incienso hoy en día es nuestras oraciones, pero que huela espiritualmente, que huela, que la gente cuando entre huela y diga, no huelo a incienso de un lugar de religión, huelo, hay un ambiente, hay una presencia. El símil es muy sencillo, la energía que había en ese coche, lo que lo hacía funcionar, todo lo que hacía que ese coche funcionase, toda esa electricidad, se pudo dividir y pudo llegar a todo el resto de coches. Y se llama Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios. La tercera persona de la Trinidad que habitaba en Jesús cuando fue derramada cada gota de sangre, impregnando cada trozo de la cruz y cada piedra del suelo, también fue derramado el Espíritu Santo. ¿Sabes qué me decía el Señor mientras estaba ahí esperando? 50 días estuvieron esperando los discípulos para recibir el Espíritu Santo. ¿Sabes cuánto tiempo tardamos nosotros en recibir el Espíritu Santo? Simplemente llegamos y decimos, Padre, en tu nombre hacemos estas cosas, derrámate tú, y llega. Hay gente que ha pagado tanto precio por simplemente lo que nosotros recibimos ya. Jesús tuvo que pagar tanto precio para que tú y yo fuéramos perdonados, para que simplemente podamos venir un domingo a ver si nos gusta la predicación, o a ver si el sonido está bien, o a lo mejor hace demasiado frío, me quiero ir. Pero Jesús cuando estaba en la cruz no se estaba preguntando si tenía frío. No quiero darte lástima, no quiero ponerte triste. Hoy es un mensaje para hablar de los últimos tiempos. Hoy es un mensaje de exhortación. Y lo sentía para mi propia vida, porque la palabra es fuerte, dice en Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Empieza a hablar de los últimos tiempos. Yo no sé tú, cada vez más nos sentimos en los últimos tiempos. No hay una noticia buena. Si eres optimista, eres una persona que te gusta levantarte por la mañana, cepillarte los dientes con buena música, ya no las hay. Solo tienes que poner la radio, toda la música habla de lo mismo. Si quieres ver una peli buena y que te llene de energía, ya no la hay. Solo tienes que poner la tele y verás que todas mueren, todas... Intentaba poner una peli a mi hija por decir, vamos a hacer los viernes de peli, y digo, Dios mío, es imposible. No, es de 0 años y que no contengan brujas, malos, malvadas, malhechores, muertes, no las hay, no las hay. ¿Dónde está el mundo que se está acabando y estamos llegando a los últimos tiempos? Yo no voy a ser de los que digan, estamos en el último tiempo, el último año, Cristo viene mañana. Nuestro pastor nos ha enseñado muy bien a reconocer cuáles son las señales del fin, pero sí estamos hablando de los últimos tiempos. Y parte de esto es, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes? Venimos a la iglesia y venimos tan cargados, y hablo de mí, aunque te mire a ti, hablo de mí. Llego tan cargado con mi vida. Hace tan solo unos meses le estaba diciendo al Señor, es que tú me prometiste, Dios me permitió verme a mí mismo desde fuera. Yo estaba orando y tú me prometiste una cosa, Señor, ¿y por qué no pasa? Dame la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor me permitió y me dijo, mira, ven, salte fuera y mírate a ti mismo pedir. ¿Qué estás viendo? Yo estaba viendo mi propósito y el Espíritu Santo me quería enseñar que el propósito de Dios es mayor que mi propósito. ¿Sabes? Hay un propósito mayor por el que tú estás aquí, que el que Dios responda a tu economía, o el que Dios responda a tu salud, o el que Dios responda a tus preguntas, o el que Dios responda a tus problemas. Hay un propósito mayor al que Dios responda que vas a trabajar, o al que Dios responda por qué tu hijo está así. Hay un propósito mayor. Es el propósito de la voluntad de Dios. Y ese propósito engloba todo un punto de carga, ¿sabes? Ese propósito no tiene que ver solamente con tu batería para que alimentes tu GPS.
Ese propósito tiene que ver con todo un pueblo, con toda una generación, con toda lengua, toda tribu y toda nación, que es el propósito del Señor. Dice la palabra que Él vino porque Él no quería que se perdiera ni uno solo. ¿Sabes? Llenamos la iglesia y me voy a identificar aquí porque para mí el amor de muchos se enfriará. No significa que no nos saludemos con un beso por la mañana o que no nos demos un abrazo. Para mí amar a la gente significa compartir la bendición que yo tengo. ¿Sabes lo que significa ser un conductor de un coche que se arranca solo y ver a alguien? No he traído el vídeo para no hacer muy largo la cosa y vamos a intentar hacer fluido, pero solamente tenéis que mirar cómo se arrancaba un coche en la antigüedad. Hay un tipo que intenta arrancar un Lada, está en Rusia, y dice, vamos a hacer una demostración de cómo se arranca un Lada. Y empieza a caerle la del pulpo, lloviendo a mares. Y el tío intentando, 2 minutos y medio dura el vídeo, ya le duele la espalda. ¿Cuánta gente se haría daño en la espalda? ¿Sabes lo fácil que es llegar a tu coche? Cuando llega a tu coche, yo el mío ya le da el botón y arranca. Hay otros que directamente, los eléctricos, ya están arrancados. Lo que a ti no te ha costado nada. Ha habido personas que han tenido que sufrir mucho para ello. El amor de muchos se enfriará. ¿Sabes cuánta gente hay fuera que no conoce del amor de Dios, de la facilidad que tú tienes? Hoy en día nos sentamos aquí y simplemente decimos, Espíritu Santo, tengo un problema, sáciame tú. Pero ¿cuánta gente tiene un problema y no sabe a quién pedir? Amén. La palabra dice que en los últimos tiempos serán los días como Noé. ¿Sabéis lo que pasó en Noé? Cuando dice la palabra que serán los días como en Noé, dice Jesús en Lucas 16, 26, dice, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Vivimos en un tiempo en el que la gente come, bebe, se divierte. Diviértete que se te acaba el tiempo. Muévete, vamos. Tienes 16 años, todavía no has vivido esto. Tienes 15, ya deberías de haberlo probado todo. Tienes 23 y no estás cansado. Tienes 30, ya estás agotado, ya no tengo ganas de vivir, lo he probado todo. Tienes 40, te planteas para qué has nacido, por qué vives. Tienes 50, la sociedad ya no te acepta. Tienes 60, ¿te vas a jubilar? El Espíritu Santo está en nosotros, está en nuestras vidas, pero ¿en qué lo manifestamos? El Señor me preguntaba, ¿tienes algo que ha costado tanto precio? Hubo gente que ayunó por él. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, solamente unos pocos eran los privilegiados, solamente los profetas, solamente los ungidos por el Señor eran los privilegiados de tener la voz de Dios en su propia vida. Y hoy en día el Señor te está diciendo, tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué nos preguntamos? No sé si debería hacerme un tatuaje, no sé si debería hacerme otro piercing, no sé si ponerme la ropa más ancha. Esas son las preguntas que le hace al templo del Señor. No vamos a responder eso hoy, pero ¿le haríamos un graffiti al templo del Señor? ¿Le pondríamos una decoración que no tiene nada que ver? Esas son las preguntas que nos hacemos internamente. Esas son las preguntas que llegan cuando somos cristianos. Cuando estamos buscando la presencia del Señor y el Señor te tiene que decir, todo eso no es lo importante. Lo importante es que lo que tú tienes hoy costó mucho precio, mucha sangre, mucho sufrimiento. Y tú lo tienes, te estoy hablando. ¿De qué te vale? Tenemos manos libres y no lo utilizamos para llamar a nadie. Tenemos la oración. ¿Y a quién llamas? Pastor, ora por mí, me pasa esto. Ora tú. Perdóname que te lo diga así. El pastor va a orar por ti, yo lo sé, porque yo lo he pedido, pero ora tú. La sorpresa es que a veces pedimos a la gente que ore y no somos capaces nosotros de orar por nuestros problemas. Y no lo digo por ti, quizá a ti no te pase, pero en otra iglesia a veces pasa. Hermano, estoy mal, siento que me está atacando el diablo, orad por mí. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás orando? ¿Has cambiado los hábitos? Me siento deprimido, me siento con ansiedad, no puedo levantar cabeza. Ok, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás gestionando tu estrés? Cuando te viene la preocupación, ¿la habitas o la echas? Cuando dice la palabra, llevad a mí vuestras cargas, ¿la echas? No, es que eso no creo que eso se funcione. Yo creo que es que el Espíritu Santo tiene que hacer algo en mí. Lo va a hacer en ti, pero hay unos mandamientos que están hechos. No seamos como los de la manivela, no seamos como los que crearon el mapa. Escucha la voz de Dios en tu vida. Como en los días de Noé, ¿sabes quién cerró la puerta
del arca de Noé? Sí lo sabes, porque todos hicimos escuelita dominical, ¿verdad? Dice que cuando se cerró el arca, entonces dice que cuando entró la última pareja, entonces Dios cerró el arca. Va a haber un tiempo, y quiero que me atiendas bien, va a haber un día donde el calendario ya no tenga una hoja más. Va a haber un momento en la historia de la Tierra donde los relojes ya no marquen un día más. Va a haber un segundo donde el segundero ya se pare, porque entonces Dios diga, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y será el día del fin. Y siento decirte algo, pero quiero que te provoque dentro de ti cosquillas, porque ese día, ¿te acuerdas cuando fue el último día que abrazaste a una persona? Que ya nunca más volviste a ver. ¿Sabes cuántas veces te tienes que acordar de ese momento y decir, ¿por qué no la abrazaría más veces? ¿Sabes cuál fue el último segundo que disfrutaste de algo que ya nunca más volviste a disfrutar? Yo recuerdo cuál fue mi último partido de fútbol, y ahora podría hacer otro, pero realmente no, porque me voy a torcer el tobillo, me voy a hacer daño, ya no lo hago. Pero recuerdo ese momento y dije, wow, nunca supe que era el último partido. Nunca supiste que era el último pastel. Nunca sabías que era el último momento en tu tierra. Nunca sabías que era el último segundo con esa persona. Nunca vas a saber que era el último día. Pero cuando ese día llegue ya no podrás hacer nada. Y entonces el Señor, que lo tenemos hoy como nuestro abogado defensor, te preguntará, ¿qué has hecho con lo que te he dado? ¿Dónde está tu adoración? ¿Dónde está tu servicio? ¿Dónde están tus dones? ¿Dónde está la gente que predicaste? Di toda mi vida por ti. Podía haber andado carretera y haberme cargado y descargado y hablar con mucha gente, pero hice un retroceso y permití que todos me desmontaran, me desmantelaran, me humillaran delante de todos, para que tú te quedaras con lo que yo tenía dentro de mí, que era el Espíritu Santo, para que tú lo utilizaras. Pero la palabra dice, el amor de muchos se enfriará. Y es más, dice tanto, que dice que si no fuera porque el Señor acorta esos días, ni uno solo se salvaría. Hermano, yo quiero invitarte, junto conmigo, el primero, a decirte, si en esta mañana tiene que quedarnos algo claro, ¿no? Que no sea un mensaje de domingo, que no sea un mensaje de simplemente una melodía bonita de fondo y Rubén te está martillando la cabeza. Quiero que escuches al Espíritu Santo hablándote en tu vida y diciéndote, levántate, hijo mío, he puesto grandes cosas en ti, levántate, hijo mío, he puesto dones en ti, levántate, hijo mío, el propósito de Dios es mayor que el propósito tuyo. Mis planes son mayores, no son solamente tu casa, no son solamente tu calle, no son solamente esta ciudad, no son solamente este país. Es mucho más allá, no es solamente esta tierra, es toda una generación. Ese fue su propósito, ese fue por lo que él hizo. Dice el mensaje Apocalipsis. No te desvíes. El mensaje en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso no es que han hecho las cosas mal, no es que se han dejado contaminar, no es que han hecho obras malas, no es que han tirado sus dones. Fíjate lo que le dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Para mí eso es un elogio. Y que puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Era una iglesia con discernimiento. Era una iglesia que comprobaba, que miraba, que examinaba, que escudriñaba, que conocía, que trabajaba. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo demás ya no lo sabemos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero del lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sabes? No es la pregunta, es que estoy haciendo algo mal. Probablemente estés haciendo algo bien. Probablemente estés en los caminos del Señor. Estás leyendo la palabra, estás orando, estás escudriñando, identificas quién dice una falsa doctrina, estás llenándote, pero has perdido el primer amor. A mí esto me ha tenido que confrontar. Señor, yo he ido a la presencia de Dios y le he dicho, Señor, es por mí. He perdido el primer amor. Lléname de nuevo, Señor. Yo no quiero que quite el candelero. La luz se va. ¿Sabes que las buenas obras las puede hacer cualquier persona? ¿Sabes que hay gente satánica que hace buenas obras? ¿Sabes que escudriñar a los mentirosos lo puede hacer la gente que no conoce de Dios? Es fácil, te dicen, ese no es cristiano porque ese mira lo que dice. Lo saben hacer. ¿Sabes que ser paciente también lo hacen los malos?
Hace poco la noticia de un preso, estuvo 15 años preso por matar a alguien, estuvo 15 años esperando a matar al siguiente. Cuando le dieron el primer día de libertad, volvió a matar. Ellos también son pacientes. Ellos también sufren. No te justifiques que yo sufro por el Evangelio. Hay gente que también sufre, los esclavos sufren. Pero el primer amor, ¿cómo mirabas a Dios cuando te enamoraste de Él? ¿Cómo mirabas a Jesús cuando alguien te dijo, ¿sabes qué? Cristo murió en la cruz y murió por ti. Cristo es el Señor y Cristo te puede salvar. Y Cristo murió por tus pecados y ya no tienes pecado. Y hay una eternidad para ti. ¿Cómo te sentiste en aquel momento? ¿Cómo te sentiste cuando recibiste al Espíritu Santo? Levántate. ¿Cómo fue el momento en el que te arrodillabas y llorabas? Y decías, no sé por qué lloro, pero no puedo frenarlo. Porque me está llenando el Espíritu Santo. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Es por los últimos tiempos? ¿Es por la maldad de los otros? ¿O es que hemos dejado de perseverar como perseveramos? Hemos dejado de valorar lo que teníamos. Hemos dejado de valorar lo que nos importa porque ya simplemente lo teníamos. Estuve orando al Señor un año entero. Señor, un día necesito ahorrar porque si quiero compartir la palabra necesito un iPad y necesito poder apuntar las cosas y ahí tendría la Biblia. Y yo oraba. Estaba yo recién casado y yo decía, ¿cómo voy a juntar con lo que vale eso? No tenía manera. Y un día llega Vero para los Reyes y me dice, mira, todo lo que tal, pues te lo he conseguido. Y unos años después simplemente a veces me toca mirar y llega a los sitios, lo dejas por ahí. O a veces dice, ¿dónde está el iPad? ¿Dónde lo he dejado? Y digo, si eso lo hago con un objeto, lo estamos haciendo con todo. ¿Qué tiempo pasamos con nuestros hijos? ¿Qué tiempo pasamos con nuestras madres? Hoy celebramos un día muy importante. ¿Qué tiempo le dedicas a tu madre si la tienes? ¿Qué tiempo le dedicaste cuando estaba? Porque no nos lamentemos, ahora es que no está, bueno, vale, ya no está. Pero, ¿cómo fuiste? Pues, por favor, tenemos algo que sigue estando vigente. El Espíritu Santo está ahí. La palabra del Señor, yo creo que es el mejor ejemplo que Cristo podría dejar. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. En aquella puerta, justamente allí, hay alguien tocando. Pero no lo dejamos entrar. Porque entonces nos va a incomodar. Te lo voy a resumir yo. Te va a incomodar, porque la presencia de Cristo no te llega y te dice, qué bonito, Eli, me encanta. La presencia de Cristo te dice, Eli, eso es perfecto, pero lo puedes hacer mejor. Y te voy a enseñar un truco. Mira, préndelo y vas a flipar. No quiero, ya estoy cansado. Eli, cambia el sonido. Va a ser mejor, todos lo van a disfrutar. No, pero esto ya estaba bien, era suficiente. Pero cámbialo porque tenemos que progresar, si no te vas a estancar, lo vas a aborrecer. El agua viva se mueve. El agua viva no se estanca, cámbialo. No era la sombra de Pedro, ni era tampoco Pedro. ¿Qué era? El Espíritu Santo que había en Pedro. ¿Sabe? El mismo Dios que sanaba por una sombra sigue sanando hoy en día. El mismo Dios que abrió el mar. Y te lo pueden pintar los documentales como que era simplemente una charca, o te lo pueden pintar las películas como que, da igual, era un mar. Y Dios hizo un milagro tan grande que a día de hoy se sigue recordando miles de años después. El mismo Dios que resucitó a Cristo de la muerte es el mismo Dios que eres capaz de albergar dentro de ti. Dentro de tu corazón, dentro de un corazón de carne, habita el Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo con Él? ¿Qué estás haciendo con Él? ¿Qué estoy haciendo yo con Él? Llegamos aquí y decimos, Espíritu Santo, muévete. Me voy a la calle y digo, bueno, no, Espíritu Santo, tampoco me sigas todo el día, ¿vale? A ver, ya está contigo un rato. Es el mismo Dios. Vemos a gente enferma, paralítica, que tiene necesidad, pero no le decimos, no hacemos nada, pues decimos, vente a la iglesia. Vale, se puede venir a la iglesia, pero tú ya llevas al Espíritu Santo. Jesús envió al Espíritu Santo. Y voy a ir despidiendo diciéndote en Juan 14, 26. Mas el Consolador, fijaros qué nombre recibió el Espíritu Santo, cómo Él se quiso llamar, como el que trae consuelo, como el que te satisface cuando tienes angustia. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
A la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esto es la paz del Señor. ¿No las has experimentado aún? Te voy a invitar en el tiempo en el que ahora suba nuestro hermano Andrés y compartamos la Santa Cena. ¿No las has experimentado aún en plenitud? Pídele a los pastores que oren por ti. Pide unos estudios, da una formación, pero cuando el Espíritu Santo te llena, te da paz. No sientes paz, tienes un problema. No te has encontrado con la presencia del Espíritu Santo. Es incompatible. Es incompatible. Dice como final y exhortación y colofón del mensaje en el que se titulaba En los últimos tiempos. Lo que el Señor quiere decirnos esta mañana, y como yo me lo he tomado, ha sido: quiero que estéis apercibidos. Si algo te tienes que llevar aquí hoy es, estate atento, porque te dice la palabra en Mateo 24:42, palabras del mismo Jesús. ¿Estás bien alerta? Pues tú, y no voy a decir pues ustedes para que no te lo tomes como iglesia, pues tú o pues yo, no sé el día en el que el Señor va a venir otra vez. Pero si el Señor viene, que nos pille percibido, y que estas sean palabras del Señor para volvernos a hacer enamorarnos otra vez de su presencia. Amén. Así que Andrés. Va a hacer la sentación.